mito de las cuentas en el extranjero. Vamos a analizar 7 razones fundamentales por las cuales deberías tener varias. No solo una o dos, sino varias. Lo entenderás después del video de hoy. Y sé que este será un video un tanto mítico. Todo esto de las cuentas en el extranjero, para qué utilizarlas y qué son en realidad y qué no son. Esto lo veremos en el video de consejos de hoy en Fascinación por la Libertad. Cada semana un nuevo video con consejos en YouTube. Es genial que estés de nuevo aquí con nosotros hoy. Así que, comencemos y aclaremos las dudas sobre este tema tan discutido. Una gran parte de la población tiene una o dos cuentas locales y cree que todo está bien y que con eso están a salvo. Hoy veremos que como medida de seguridad básica deberías tener al menos 3 cuentas en el extranjero, preferiblemente más. Primera razón. Diversificación y con ello seguridad, porque cuando vas a una asesoría financiera, donde sea y como sea, ¿cuál es el gran principio que siempre escucharás en cada consulta? Es un principio generalmente correcto que es la diversificación. ¿Y por qué? Porque así obtienes más seguridad. ¿Y cómo lo manejan los bancos? ¿Alguna vez has estado en un banco y te han dicho que no solo diversifiques tus inversiones, sino también tus cuentas bancarias? Probablemente no te lo hayan dicho así, tal vez lo olvidaron, pero es probable que no lo hayas escuchado con frecuencia en los bancos. ¿Y por qué es importante? Si te pasa algo y las cosas salen mal, podrías tener un problema. Definitivamente estarás en problemas si solo tienes una o dos cuentas bancarias, pero si tienes varias cuentas, podría no afectarte tanto y te podría incluso dar igual. O caso contrario, si no diversificaste, podría traerte problemas existenciales si la cuenta queda bloqueada por un tiempo prolongado. Esto está ocurriendo cada vez más. Y puedes llevar bastante tiempo hasta que la desbloquee nuevamente, o incluso podrías no poder reactivar la cuenta y tener que esperar mucho tiempo para recuperar tu dinero, o incluso tener que tomar medidas legales. Entonces, los bancos pueden volverse inseguros de la nada. Vimos lo que pasó con Credit Suisse, también lo vimos en los Estados Unidos, no hace mucho con Signature Bank y otros bancos estadounidenses, y en algunos casos, las instituciones sanas desaparecen más o menos de la noche a la mañana, y sucede muy rápidamente. Como ven, los bancos pueden volverse inseguros de la nada, y también así puedes meterte en problemas de la nada. Lo curioso es que Credit Suisse en realidad tiene una mayor proporción de capital que el banco adquiriente, UBS. Y si nos fijamos en Credit Suisse y los grandes bancos en Alemania, Austria y Suiza, Credit Suisse tenía una relación de capital mucho mayor en comparación con los demás en el último balance publicado por los bancos en cada país respectivamente. Es decir, que Credit Suisse estaba más fuerte. Fascinante, ¿verdad? Significa que puede ser suficiente para que se pierda la confianza si el banco tiene problemas, etc., y entonces es como un efecto dominó. Y eso puede ocurrir relativamente rápido. En síntesis, nuestro sistema monetario y financiero vive de una sola palabra: confianza. Ahora, puedes decir, sí, por eso tengo confianza en el sistema monetario y financiero. Pero, si de repente deja de existir, no queda mucho. Entonces, ¿qué decides? ¿Quieres confiar o prefieres estar preparado? Es tu decisión. Además, los bancos pueden cerrarte la cuenta de repente. Esto ocurre más a menudo de lo que la mayoría cree. Muchos ni siquiera se dan cuenta enseguida. ¿Por qué ocurre a veces? Con la inteligencia artificial cada vez hay más filtros. En otras palabras, siempre está buscando lo que podría ser una transacción sospechosa, y entonces, como medida de precaución, se bloquea la cuenta. Con suerte, solo bloquean la transacción y no la cuenta. Cada vez tenemos más casos en nuestra comunidad en los que la cuenta desaparece en un abrir y cerrar de ojos, y pueden pasar meses hasta tener acceso al dinero otra vez, hasta que te atienda alguien decente o bien hasta que el departamento finalmente tenga tiempo para revisar tu caso. Normalmente se atiende al que más se queja, y por lo general son aquellos que solicitan asistencia legal. Por esa razón suelen ser atendidos primero. Así funciona. De lo contrario, el banco podría tener un problema, por eso revisan esas cosas primero, siguiendo el principio de que si alguien no protesta, podría ser considerado culpable. ¿Y por qué esto ocurre cada vez más? La respuesta es simple: porque las multas por lavado de dinero han incrementado drásticamente, y si los bancos no detectan esto, puede significar una multa de 5 cifras para el banco.
Y entonces dicen, bueno, en caso de duda, mejor bloquear la cuenta y la persona se pondrá en contacto y cuando tengamos tiempo lo revisamos. Eso es lo que está pasando cada vez más. La mayoría de las personas no se dan cuenta hasta que tal vez les afecta personalmente. Por eso, es una pregunta importante. ¿Qué pasaría si cerraran tu cuenta principal? ¿Estás preparado para eso o podrías tener un problema incluso existencial? Así que tal vez sería buena idea prepararte para eso. Se puede hacer en parte completamente gratis. O con buenas tarifas en algunos bancos y estarás mucho mejor preparado y asegurado, especialmente en estos tiempos financieros caóticos. El siguiente punto trata de que los países cambian. Tal vez estés en un país que hoy, bueno, ya no es como era hace 5, 10 o 20 años. Las cosas han cambiado en tu país. Y eso es bastante normal, en algunos casos puede ser bastante rápido, sobre todo si se sigue una determinada ideología o dirección. Lo que hemos visto históricamente es que el péndulo entre capitalismo y socialismo nunca se ha decidido de una vez por todas, como si dijera, ok, este es el mejor sistema, con este nos quedamos. Más bien, siempre oscila entre direcciones diferentes. Por ejemplo, generaciones que han acumulado riqueza, luego llega la nueva generación que no ha creado nada por sí misma, que en realidad no conoce el motivo por el cual se construyó esa riqueza, entonces se plantea y dice, esto es todo injusto, necesitamos más justicia social y etcétera, etcétera, y ese tipo de cosas. Y entonces va en dirección al socialismo, tal vez incluso de una manera bastante pronunciada. Se puede destruir mucho con esto. Siempre se ve, pero en definitiva, va en una dirección y luego en la otra. Es un principio de generaciones y algo que vemos repetidamente en la historia de la humanidad. En realidad, ya tuvimos todas las lecciones. Analizando la historia, podemos averiguar qué es lo que ha traído realmente prosperidad y qué es lo que ha funcionado. Realmente tenemos toda la información. Pero aún así se sigue repitiendo porque suena mejor, especialmente usando palabras como justicia social, etc. Son términos llamativos. Si realmente se viviera de acuerdo con eso, si no se usara para propaganda o para otros fines, todo sería excelente, pero a menudo no es así. Luego están los bloqueos de transferencias, por ejemplo, en el caso de las criptomonedas. Hay países que son poco amigables hacia las criptomonedas, otros que son amigables y otros tan poco amigables que simplemente mencionar las criptomonedas puede llevar al cierre de una cuenta. Hay que tener mucho cuidado con este tema. Y cuando uno no tiene opciones, y por otras razones, tal vez alguno que otro banco haya cerrado, puede ser que eventualmente también pase eso, mientras más amplio sea el portafolio. Es posible que el banco anterior, que estaba destinado para eso o donde se realizaron transacciones previamente, ya no sea una opción o que un banco o país que antes era pro-cripto se vuelva menos amigable con las criptomonedas. Lo mismo con propiedades en el extranjero. Por ejemplo, se ha oído de personas que querían invertir en propiedades en Dubái. Dubái tiene un mercado inmobiliario normal, pero algunas veces los bancos no realizan transferencias. Eso significa que no se podía transferir libremente el dinero, es decir, tu propio dinero por el que has trabajado y ahorrado y no puedes decidir cómo utilizarlo. El banco dice, no, no lo haremos. Esto sucede cada vez más. Y sí, cada vez más personas se dan cuenta, pero la mayoría aún parece estar en un profundo sueño. Luego tenemos más anonimato y discreción con cuentas en el extranjero. Quizás ahora digas, si conoces este ámbito, que existen los llamados Common Reporting Standards, CRS, lo que significa el intercambio internacional de datos. Es decir, que si eres alemán, en los países establecidos e importantes del mundo, salvo algunos países relativamente exóticos, cuando te registras con una cuenta como alemán, debes proporcionar tu dirección, número de identificación fiscal, etc. Y una vez al año se envían los datos a la administración tributaria de tu país de origen, es decir, que en realidad no hay anonimato. Para empezar, creo que el anonimato está sobrevalorado. No le daría tanta importancia a menos que alguien quiera hacer algo que realmente no debería hacer, lo cual no es recomendable en absoluto. No hay que hacer nada ilegal en temas de impuestos y demás tonterías. Tarde o temprano te metes en serios problemas, no hagas estupideces. Exacto, no tenía sentido en el pasado y menos aún hoy. ¿Por qué? El mundo se vuelve cada vez más transparente, nos guste o no, así es, significa que para mí, el anonimato no es una razón principal para abrir una cuenta, pero hay más anonimato en cuentas extranjeras y te diré por qué.
Al principio puede parecer lo mismo, pero no lo es. ¿Por qué? La agencia tributaria local, por ejemplo, puede consultar a través de una interfaz lo que sucede con las transacciones, etc., y hacer consultas sin que te des cuenta. Eso no es posible con cuentas en el extranjero, es decir, una cuenta en el extranjero no puede ser cerrada fácilmente. En el país de origen es mucho más fácil que se congele una cuenta, algo que no es tan sencillo en el extranjero. Allí una autoridad no puede simplemente decir, por favor, congelen la cuenta, independientemente de si es justificado o no, esa es otra cuestión, pero simplemente no es posible. Y eso ya representa una mayor protección. Y es más anónimo porque no se puede simplemente revisar lo que ha sucedido con las transacciones en los últimos meses, etc. Requiere mucho más esfuerzo y es una situación completamente diferente. Tienes más anonimato y discreción si tienes cuentas en el extranjero. No es un anonimato total, pero es más anónimo, y eso ya es una ventaja. Además de que las cuentas probablemente no se puedan cerrar con tanta facilidad. Y el punto número 7 es la protección contra los controles de capital. Por ejemplo, podrías no tener la libertad de transferir al extranjero. Si las monedas fiduciarias se ven amenazadas, en cualquier momento se podría decir, por ejemplo, que no se permiten transferencias al extranjero superiores a 2.000 euros o ninguna en absoluto. Eso es posible, podría ocurrir, tal como sucede con los cajeros automáticos cuando los bancos tienen problemas y se anuncia que solo se permite retirar una cantidad limitada de dinero por día, lo que provoca largas filas. Lo mismo podría suceder en este aspecto. El sistema monetario es en su mayoría digital y puede manipularse relativamente fácil en cualquier momento. Sin embargo, si tu dinero ya está en el extranjero, ya está allí. A ver, las monedas fiduciarias existen desde hace más de 5.000 años. Veamos, hace 5.000 años de las monedas fiduciarias que se introdujeron en los diferentes continentes, ¿cuántas de esas monedas aún existen hoy en día? La respuesta es bastante simple. 0. ¿Cuántas monedas que se lanzaron hace 4.500 años siguen existiendo el día de hoy? Ninguna. Hace 4.000 años, ¿cuántas permanecen? Ninguna. ¿Y las fundadas hace 3.000 años? Ninguna. Hace 2.500 años, ¿cuántas existen hoy? Ninguna. ¿Hace 2.000 años? Las monedas fiduciarias que se lanzaron, ¿cuántas siguen existiendo hoy? Ninguna. ¿Hace 1.500 años? Ninguna. ¿Hace 500 años? Ninguna. ¿Entiendes? Las monedas fiduciarias no tienen una base sólida. Y tarde o temprano, los bancos centrales siempre han sucumbido a la tentación de rescatar lo que sea, el sector bancario, los gobiernos, etc., y muchas deudas, financiamiento de guerras y demás. En principio, todo lo que hoy en día está pasando frente a nuestros ojos, solo que con una apariencia nueva, supuestamente seria. Lo que el sistema financiero nos presenta como si fuera algo normal, pero tal vez no lo sea. Lo que también hemos visto una y otra vez es que el sector bancario es un constante ir y venir, un cambio continuo. Y si no quieres despertarte un día en una prisión financiera, deberías reflexionar sobre esto. Y por eso, en resumen, la regla es no puedes tener demasiadas cuentas en el extranjero, solo puedes tener demasiado pocas. Así que es mejor asegurarte de tener 1 o 2 cuentas de más a que te falten. La mayoría claramente tiene muy pocas. Como base, al menos 3 cuentas seguras en el extranjero y mejor más. Y si, por ejemplo, también te preguntas cuáles son mis 3 países principales y por qué, y si te interesa recibir más consejos y trucos, visita nuestro canal. Debido a la gran demanda sobre este tema, tenemos un entrenamiento exclusivo en vivo sobre finanzas para nuestra comunidad, el curso intensivo sobre bancos con cuentas en el extranjero, brindando inmediatamente más seguridad bancaria y libertad sin límites para tu dinero. También te revelaré mis 3 principales países recomendados y muchos más consejos y trucos. Hay realmente muchos aspectos importantes que considerar y entender sobre por qué este tema es tan esencial. Espero que te unas. Además, publicamos un nuevo video cada semana en YouTube. Soy Thor Whitman.